que miren lo que voy a decir, que los terremotos, porque siempre y cuando estos no lleguen a ocurrir en lugares densamente poblados, ¿no? Las sequías llegan a producir daño en valores económicos que son a veces muchísimo mayor de lo que uno piensa. Cuando tratamos de investigar sobre las sequías, ya hacemos referencia a procesos bíblicos, inclusive el primer escrito que hubo fue, ¿se acuerdan del Antiguo Testamento? Si alguien lo deben haber escuchado en alguna misa, si es católico, si nos llevó a la misa, y hablaba ya en la época de los egipcios y a través de un adivino, creo que se llama David, si alguien me corrige, es el que le dice al faraón que vamos a tener 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. Rafael, te va a retar tu tía. Sí. Es Josué. Lo venden los hermanos del faraón y bueno, le cuentan los sueños del faraón. Julián, Francisco, no me acordaba. Y el asunto es que ya desde esa época empieza a haber un registro, cuando inclusive las cosechas empezaban a ser menores, las cosechas de los distintos cereales que consumían. Entonces, llegamos inclusive a la época medieval y esto les cuento un poquito de historia para dejar de hablar de la parte tan técnica, ¿no? Pero inclusive hay registros parroquiales desde la época en que el cristianismo empieza a tener importancia, donde se celebraban misa para que se produzcan lluvia, o se celebraban misas para que deje de llover. Eso vamos a tener que hacer. Y eso todo está registrado, y en todos estos registros se llegó a utilizar para determinar cuáles eran las épocas de sequía en la antigüedad y si esta tenía una cierta frecuencia o no. Inclusive el anillo de los árboles, a través de lo que se llama la dendrología, el estudio de los anillos de los árboles. Mientras más amplio es el anillo, cuando hacemos un corte, digamos, de un árbol, lo que hacen es estudiar los anillos de los árboles y ver que si el anillo es lo suficientemente amplio, como acá que dice en el año 1930, ahí las precipitaciones fueron lo suficientemente abundantes para que existe este crecimiento del anillo, ¿sí? Mientras que en otros años posiblemente hubo muy poco crecimiento, entonces lo determinan como un año seco. ¿Lo ven? Entonces, en realidad, eso es para lo que se utiliza, digamos, para realizar estudios a largo plazo con respecto a la sequía. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? En este momento se está produciendo una expansión de la frontera agropecuaria, no en este momento, hace bastante tiempo, ¿no? Y acá vemos cuáles son las zonas en las que se desmontó el noroeste argentino, y en un momento Salta llegó a tener un récord mundial de desmonte, ¿no? Y que correspondía a las laderas justamente de las yungas. ¿Qué es lo que pasaba? Si se desmonta esos lugares y que tienen pendiente, lo que se produce es una gran erosión, toda esta parte del norte de Salta. Y esta parte del sur de Salta, sureste, especialmente, tiene una gran variabilidad en la precipitación. Por lo tanto, estas regiones son marginales en cuanto a la ocurrencia de las precipitaciones, inclusive Santiago del Estero. Pero lo mismo, con el precio que tenían algunos cultivos en algún momento, se desmontaron y se desmontaron en una forma bastante irracional, y da consecuencia. Eso también tiene que ver con la ocurrencia de sequías, ¿sí? No existe la suficiente cantidad de retención de agua en el suelo a partir de los árboles que estaban acá,
no existe la cantidad de transpiración de las plantas que se encontraban en estos lugares donde se produjeron los desmontes y dan lugar a las sequías, a los incendios, etc. Con respecto a las estadísticas de deforestación, bueno, pensaba que seguía siendo Salta y nos damos con que Santiago del Estero con Chaco son las que desde el 2016 al 2019 siguen teniendo el récord de desmonte. Y por supuesto, en la provincia de Jujuy, ¿sí? Mantenemos la misma área deforestada, gracias a Dios, con pequeños incrementos nada más, muy pequeños, desde los años 70 aproximadamente. Uno de los cultivos que más provocó este tipo de desmonte, desgraciadamente, está relacionado con la expansión de la soja porque tenía precios muy importantes. Y lo que hizo es que desde el norte de la Argentina hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, inclusive casi el sudeste de La Pampa. ¿Sí? Y esto es importante que lo sepan porque esta es una cosa que como agrónomo ustedes van a tener que administrar. ¿Sí? Y decir de qué forma se van a tener que realizar esas deforestaciones que ustedes van a ahondar en la materia que corresponda, en la taxonomía que se llama. Ahora, acá hay dos conceptos que son importantes que ustedes tienen que aprender antes de que hablemos de la sequía. El concepto de aridez, que son características climáticas que tiene una región. ¿Sí? En ese lugar, esta región, como la que sale acá en esta foto, es árida, pero tiene la suficiente cantidad de agua en una época del año que hace que inclusive viva gente y se pueda realizar algún tipo de cultivo, porque sabemos que va a tener agua en algún momento, como en esta otra localidad. Pero existen otros lugares donde se habla de desertificación, ¿sí? Y justamente viene de la palabra desierto, donde las condiciones son tales en donde la vegetación directamente no llega a, ni siquiera a producirse, ¿sí? No hay vegetación en estos lugares. Cambia el color del suelo, cambia el albedo, cambia la radiación que va a ingresar, la radiación que va a salir, cambian las temperaturas, que son extremas, de día muy alta, de noche muy baja, y por supuesto, la evapotranspiración acá, si fuera la potencial, sería altísima en estos dos lugares, porque la humedad que tiene el ambiente también es alta, y sumado a las condiciones de que en estos lugares los vientos también son importantes, ¿sí? Estos son los dos conceptos que tienen que tener en cuenta. Primero, este está ligado a las características climáticas, es un rasgo de la región. Y esto es ya directamente lugares donde no existe ni vegetación. Lo que se ha conformado una comisión a nivel de Latinoamérica especialmente, donde lo que se está observando es que estamos tendiendo a la desertificación de las regiones en el país, especialmente de lo que nosotros llamamos diagonal árida. ¿Se acuerdan cuando hablamos en precipitación de la diagonal árida? ¿Desde dónde iba hasta dónde iba? ¿Alguien me puede decir? La diagonal árida va desde la Patagonia, ¿sí? Y justamente en forma diagonal, hacia el norte de la Argentina, ¿sí? Cruza después, obviamente, por Chile, por Bolivia, Perú, todo ese lugar se denomina diagonal árida. Y casi el 60-70% del país se encuentra bajo condiciones de aridez. Por lo tanto, es importantísimo que aprendamos a cuidar el agua, ya que nosotros también la vamos a administrar. Vamos a la definición concreta de lo que es sequía. Cuando hablamos de sequía, hablamos de una disminución importante
significativa de los recursos hídricos durante un periodo prolongado de tiempo, que obviamente va a afectar a la vegetación, a los animales, al hombre, inclusive a las actividades socioeconómicas de un área bastante extensa. Justamente ayer, no sé si vieron la televisión, el noticiero del canal 7 de Jujuy, donde hablaban que en este momento nos encontramos dentro de un periodo de sequía de largo plazo. Ese largo plazo, según el meteorólogo que habló, es de aproximadamente 8 años, si no recuerdo mal, Moni. Entonces, la sequía... Sí, así es, desde los últimos, sí, hablaba de la aridez, de la extrema sequía que hay, que nos azota no solo nosotros como país, sino también habló de otros continentes. Después yo les voy a compartir el enlace, se lo pongo en el WhatsApp del grupo. Listo. Está bien, resulta que definiciones de sequía había muchísimas, hasta que la FAO sacó esta, tratando de interpretar todas las definiciones que habían de sequía. Entonces, ¿de qué se trata? De la disminución significativa de los recursos hídricos, no les dice de las precipitaciones específicamente. ¿Está bien? Que afectan al hombre, a los animales, a las plantas e inclusive a la actividad socioeconómica. ¿Qué es o qué características tiene? ¿Qué es estadísticamente extremo? Si nosotros le hacemos un análisis desde el punto de vista estadístico, vamos a ver que estamos en un extremo de ese recurso hídrico que estamos analizando, ya sea el caudal de un río, la disminución de un acuífero, la disminución de las precipitaciones, las elevadas temperaturas, etc. El problema es que tiene un carácter muy lento y progresivo, y cuando se manifiesta en forma evidente, dicen, miren muchachos, ya estamos en una sequía, es que ya estamos desde hace rato inmersos en ella. ¿Sí? Y no es destructiva en forma violenta, pero a largo plazo las consecuencias son extremadamente graves. Con respecto a los tipos de sequía que existen, las podemos clasificar en aquellas como las sequías meteorológicas, que hay una disminución de la precipitación meteorológicas, ¿sí? Por supuesto va acompañada con otras condiciones como el aumento de la temperatura, la baja humedad, vientos fuertes, escasa nubosidad, etc. Está clarita esta, ¿no es cierto? Existe otro tipo de sequía, que se denomina la sequía hidrológica, que es el aprovisionamiento anormal de los cursos de agua y reservorios, tanto superficiales como subterráneos. Resulta de que puede estar lloviendo en algún lugar, pero en las altas montañas, donde siempre se acumula agua, ya sea en forma de nieve o hielo o agua líquida, no se está produciendo ninguno de esos tipos de precipitación. Y no se está llenando los reservorios de agua, ya sean superficiales o subterráneos. Tampoco los ríos traen la suficiente cantidad de agua. Por lo tanto, tampoco los embalses van a tener suficiente cantidad de agua. Por eso, esta clasificación de sequías. Tenemos aquellas que son puramente agrícolas, que ya están relacionadas con la reducción del agua en el suelo, del agua almacenada en el suelo, ¿sí? De manera que cuando se producen, limitan tanto la etapa de crecimiento como la de desarrollo de los cultivos, y obviamente si no tienen los animales que comer, también la de los animales. Y llega a ser tan extrema que la sequía dan otro tipo de clasificación, que es la socioeconómica, que es la escasez de agua que afecta a las personas y a las actividades socioeconómicas. ¿Sí?
Ya directamente le dicen, no abran la canilla como lo que contaba Mónica hoy de Córdoba, lo que vimos ayer en el noticiero. Directamente uno puede sacar agua a la noche o puede sacar agua, no sé, durante un determinado horario, de acuerdo al barrio. Y llega a ser tan extrema que ya hay una afectación a toda la actividad socioeconómica en la región o a las personas. Se puede caracterizar por su recurrencia de acuerdo a si son permanentes, ¿sí? Directamente, ¿qué lugar nosotros tenemos con sequía permanente? Pregunta. ¿Qué lugar en Jujuy tenemos con sequía? ¿Qué lugar en Jujuy tenemos con sequía permanente? ¿Nadie? Lo que acabo de mostrar. Los paisajes que acaba de mostrar el ingeniero, chicos, ¿a dónde los hace recordar? En la Puna, En la profe. Puna, especialmente la Puna de Atacama, que tenemos un promedio de precipitación de 1 milímetro por año. ¿Escucha? Profe, eso se debe a que está cerca del desierto de Atacama, ¿no es el más árido del mundo? Exactamente. El desierto de Atacama es el más árido del mundo y está relacionado con una alta presión que siempre se forma ahí, por lo cual se mantienen siempre los cielos bastante despejados, hay una alta radiación. Como les dije, cada vez que se produce una precipitación, pareciera que, no sé, renace todo. Es increíble verlo cuando se produce alguna precipitación. Aquellas que son estacionales, ¿tenemos en algún lugar en la provincia de Jujuy con sequías estacionales? Sí. Tenemos inclusive dentro de lo que es San Salvador de Jujuy, tenemos sequías estacionales, donde la precipitación es tan baja, ¿sí? En algunos meses del año, ustedes saben que junio, julio, agosto, septiembre tienen precipitaciones bastante bajas. Ni hablar si nos vamos a parte de Quebrada y Puna, ¿sí? Ahí son estacionales las precipitaciones, o aquellas que son esporádicas, como lo que estamos hablando ahora u ocasionales. Y de acuerdo a su naturaleza la clasificamos también falta de agua en el suelo, o sea, edáficas, o falta de precipitaciones, o sea, atmosféricas. ¿Está bien? Es simple la forma de caracterizar, ¿sí? Por su recurrencia o por su naturaleza. Por su recurrencia, que van a ser permanentes, estacionales o esporádicas. Y la otra, que tiene que ver con la disminución de la precipitación o la disminución del agua en el suelo, porque no tenemos agua en el río, porque no tenemos agua en los embalses, porque no tenemos agua en los acuíferos. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan, porque ya tenían memoria, cuál fue la última sequía de la que se habló acá en Jujuy? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Nadie? Empezó inclusive en el 2015, en el 16 se empezó a intensificar muchísimo. Y esa fue la última sequía importante donde se murió muchísima cantidad de animales en la Puna. Ahí fue lo más fuerte que se produjo. Bueno, con respecto a la determinación, resulta que hay índices de sequía, y acá me dan pelota. Hay índices de sequía que me determinan la misma. Uno de los índices más comunes es lo que le habíamos enseñado en la primera clase, que era lo que le llamábamos anomalías climáticas. Estamos comparando un mes, un trimestre o un año con el valor climático normal. ¿Está bien?
un mes, o un trimestre, o el año, con el valor climático. Hacemos la resta nada más. Entonces de ahí sacamos lo que son las anomalías. Y se observan y estamos diciendo, mira, por eso el cultivo me dio menos rendimiento en estos lugares. Mira lo que ha llovido, no ha llovido nada. ¿Sí? O en este mes, mira cómo se ha comportado. En este mes, cómo se ha comportado las precipitaciones. Rafi, este mes de octubre han llovido nada más que 13 milímetros. Exactamente. Este mes de octubre 2020. Y el promedio es de 40. Miren, ya pueden... miren la diferencia, digamos, que de esa anomalía de lo que estoy hablando. Otro índice es si utilizamos los percentiles, los mismos que utilizamos para determinar los percentiles de las situaciones hídricas, podemos hacer con las precipitaciones. ¿Sí? Las ordenamos a las precipitaciones del menor valor al mayor valor, si lo quieren hacer manualmente, o directamente sacan los percentiles con las expresiones de cálculos que tiene el Excel, donde ustedes pueden dividir la serie en 3, ahí se denominan terciles, en 5 se denominan quintiles, o en 10 partes, deciles, ¿sí? Entonces van a ir ubicando cuántas veces las precipitaciones se han ubicado en la parte inferior, ¿sí? En los menores valores, para determinar en forma porcentual, si quieren, si hubo precipitaciones menores que un determinado valor encontrado a través de los percentiles. ¿Se entendió esto? Parece medio espantoso, pero es utilizar percentiles y dividir la serie en 3, en 5 o en 10. En general, la mayoría de los que realizan este tipo de pronóstico, si quieren también, o de estudio, la dividen en 3 partes. ¿Sí? Hay otros tipos, digamos así, que nosotros estábamos, y ahora vamos a sacar una publicación, que ya dividen en 10 partes la serie. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Así puedo pasar a la otra? Sí, profe, pase. Sí, profe. Están cansados, me dicen, pase. La otra es un poquito más complicada. Denme acá un poquito de atención. Se denomina índice estandarizado de precipitación, y eso ustedes como agrónomos lo van a ver por todos lados. Por ahí nos siguen preguntando sobre los agrónomos sobre esto. Che, ¿cómo anda el SPI? Y fíjate en tal página, ahí lo vas a tener, porque en todo el mundo se habla directamente del SPI en su sigla en inglés. Y simplemente estamos hablando del índice estandarizado de precipitación. ¿En qué consiste el índice estandarizado de precipitación? Justamente en que la precipitación tiene tal variabilidad que a veces no se distribuye normalmente. O sea, no se distribuye de acuerdo a una distribución normal, no tiene la figurita de la campana de Gauss. ¿Sí? Entonces lo que hacemos es forzar la precipitación a que tenga una distribución normal. Forzar a la precipitación a que tenga una distribución normal. Lo que se utiliza es justamente para disminuir la asimetría. ¿Sí? Para trabajar después, ya le voy a hacer el resumen de esto, para trabajar con una distribución teórica de frecuencia que la haga normal. A esa distribución teórica de frecuencia, según lo que me dijeron en estadística, ustedes la conocen, que es la gamma, distribución gamma. Entonces, yo la fuerzo a que tenga un tipo de distribución normal. ¿Para qué? Para que yo pueda directamente trabajar como si fuera una normal con el valor de z. Y entonces voy a trabajar con valores de desvíos.
¿sí? En más o en menos. Vuelvo a repetir entonces. Con el SPI, yo fuerzo a las precipitaciones a que tengan una distribución normal a través de cualquier tipo de distribución. En este caso, la más utilizada es la función gamma. ¿Para qué? Para trabajar con los valores de desvíos. Si quieren hacerlo más simple, la SPI o el índice de precipitación estandarizado trabaja con los desvíos de las precipitaciones porque lo hemos forzado a que sea normal. ¿Está claro? Sí, profe. Ahora, el procedimiento ustedes lo podrían aplicar en, digamos, que lo conozcan simplemente, a mí me gustaría que lo conozcan, y después vemos si es necesario que ustedes lo sepan hacer o no. Ya lo hacen en distintas páginas a nivel mundial. Por eso es que no le estoy diciendo todo el procedimiento para calcular el SPI. Ya lo tienen hecho. Ahora, vamos a ver cómo lo interpretan a todo esto. Esos valores de SPI, en este caso, ¿qué vendría a ser el valor 2 acá? O el valor 1,5, o el valor 1. A ver, ¿quién me puede decir de acuerdo a lo que hablé? El valor 2, el valor 1,5, el valor 1, el valor 0, ¿qué puede llegar a ser? ¿Qué pueden llegar a ser? ¿Valores de qué? De acuerdo a lo que les dije recién. ¿De precipitación, profe? Pero transformados a valores de... ¿Para qué yo metí una gama? Una distribución gamma para que se parezca A una distribución normal, profe. Bien. Y si se parece una distribución normal, yo voy a poder trabajar con ¿con qué? Esos son los desvíos. Bien, estos son valores de desvíos. Acá, si la precipitación tiene 2 valores de desvíos o más, va a ser extremadamente húmedo, pero si está por debajo de menos 2 valores de desvío, va a ser extremadamente seco. Y este valor 0, ¿con qué va a coincidir? Si es normal. Vamos. La normal, ¿qué es lo qué característica tiene una distribución normal? Chicos, ¿ya han aprobado la materia? ¿La media? La media es igual ¿a qué es igual la media? Al valor más frecuente. Em, Profe, sí, sería como que una distribución normal es cuando el valor de los datos no está muy alejado de la media. La media y la ¿Sería así? mediana, profe, sería. ahí sí. No, sí puede estar alejado de la media, ojo, pero va a corresponder, digamos, de que vamos a tener, cuando hablamos de un desvío, el 68% del área bajo la curva. Cuando hablamos de 2 desvíos, un 95%, si no recuerdo mal, del área bajo la curva. Si hablamos de 3 desvíos, etc. ¿Está bien? Entonces acá están hablando de que el 0 va a corresponder más bien a que estamos hablando del valor de la media, de lo que precipita en un determinado lugar, ¿sí? O lo que es lo mismo, la mediana. Cuando es normal, la media es igual a la mediana. ¿Está bien? Entonces, con esta escala, que puede llegar a cambiar de acuerdo a los autores, podemos identificar ocurrencia, duración y severidad de este fenómeno. Ahora veamos lo que hacen, digamos, la gente. Acá tenemos una localidad, ¿sí? Y se trabaja cada 3 meses, ¿sí? Cuando lo que se hace es que una vez transformada
a una distribución estándar, se la vuelve a reconstruir a esa precipitación y se hacen estos esquemas donde te dicen, acá al medio tendría que estar el valor de 0 o el valor de la media, ¿no es cierto? Al medio de esta región en gris. Ahora, cuando tenemos un valor de desvío va a estar hasta acá, un valor de desvío en menos va a estar hasta acá, pero puede salir de esos valores también, ¿sí? Pueden ser dos valores o simplemente 1,5 por encima de lo normal, y ahí va a ser extremadamente húmedo, normal, seco, extremadamente seco. Y como se trabaja cada 3 meses, esta es una reconstrucción luego de que se llegó a la distribución normal. ¿Sí? Esta parte estadística, ustedes simplemente no la van a saber. Por el momento no vamos a entrar en la mecánica de cálculo, ¿sí? Pero simplemente cómo la pueden llegar a ver. Entonces, ¿cómo se trabaja con esto? Supongamos, acá dice, como se trabaja cada 3 meses, te dice, determine la situación hídrica si se acumulan 200 milímetros entre abril y junio. Veamos, 200 milímetros entre abril, enero, febrero, marzo, abril y junio. Hasta acá se han acumulado 300 milímetros. Entonces, ¿en qué condición va a estar? Veamos. No, 200, ¿ves? Que estaba yo diciendo. ¿En qué condición se encuentra si se acumularon en estos 3 meses 200 milímetros? Normal, profe. Normal. El resto, por favor, me dice algo. Nico. Nadie, che. Profe, creo que están contestando por chat. Ah, bueno. Vamos a otro ejemplito, miren. Se acumula 250 milímetros entre julio a septiembre. ¿Sí? Entre julio a septiembre se acumularon 250 milímetros. Veamos en qué condiciones está. ¿Qué es? ¿Qué condiciones? Húmeda, profe. Húmeda. ¿Está bien? De esta forma se va trabajando. O la otra forma es determinar, miren, ustedes tienen la precipitación de un determinado año y como ahora, supongamos que no haya llovido, digamos, esos 69, sino como dijo Mónica, que llovió 10 milímetros hasta ahora en octubre. ¿Y cuánto tendría que llover en noviembre para que se alcance la condición? Nosotros tendríamos que decir, se alcance la condición normal, por lo menos. ¿Está bien? Pero vamos al ejemplo que estamos dando acá, porque se trata de una localidad específica, Olavarría. Entonces, dice, ¿cuánto tiene que llover en noviembre en el año 2018 para alcanzar una condición húmeda? Como se hace cada 3 meses, voy a empezar a contar. Septiembre, 3 milímetros. Octubre, 69. ¿Cuánto suman? 72. ¿Cuánto tiene que ser para el mes de noviembre, para que alcancemos una condición húmeda? Por lo menos tiene que estar acá. ¿Está bien? Cerca de 300 milímetros, veamos. Y justo lo hice así porque coincidía con 300. ¿Está bien? Entonces lo que hacemos es sumar esto más esto, y esta va a ser la incógnita. Y le restamos los 300 milímetros que tendría que llegar. Eso es lo que hacemos. El X, en este caso, estamos sumando 3 milímetros de septiembre, 69 de octubre. La incógnita, y tendría que ser mayor o igual a estos 300 milímetros para que sea. Entonces, lo que se hace es despejar. Si sumamos este valor, 72, le restamos los 300, vamos a encontrar los 228 que faltarían que llueva en noviembre
para que esta condición sea tomada como condición húmeda. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Con Sí, esto van profe. a trabajar ustedes con respecto al SPI. Así van a Sí, trabajar, profe, sí. es difícil. Cuando existen otros índices, pero ya relacionados con el agua en el suelo, y esto simplemente les voy a nombrar el que viene. ¿Por qué? Porque lo hacen mucho a nivel mundial. Y solamente en el país lo está haciendo Córdoba a nivel nacional. ¿Sí? Y se trata del PDSI, que es un índice de sequía de Palmer, que utiliza un balance hídrico seriado, que está dividido en dos capas. Una capa que utiliza 25 milímetros de agua útil y la otra que llega al medio que utiliza el resto del agua útil. ¿Está bien? Ahora, tiene salidas que en general, como todo balance, va a tener deficiencias. Con ellos se arman índices de anomalías hídricas y obviamente, ¿qué es lo que se hace? Se estandariza, se hace el mismo proceso anterior para poder compararla con otras regiones del mundo. O sea, se normaliza, se la vuelve a normalizar para que trabajemos con los desvíos. Como ustedes ven, es un proceso bastante complejo, pero simplemente que quiero que ustedes sepan que existe esta metodología de cálculo como índice de sequía. Es difícil. Son dos capas de suelo. Trabajan agua útil y sacan los valores de deficiencia, y con esos valores de deficiencia determinan índices relacionados con la sequía. ¿Está bien? ¿Vuelvo? ¿Se entiende, profe? Bien. Y ahora vamos a utilizar de vuelta el balance hidrológico seriado. Y otra vez volvemos con sopa, sí. Resulta que Damar y Pascal dijeron, bueno, tiene que haber alguna probabilidad con la cual podamos llegar a determinar que debajo de un determinado valor de probabilidad tengamos situaciones hídricas o deficiencias que me determinan sequía. Y eso es lo que hicieron estos señores. Como ustedes ven, ellos determinaron que con las situaciones hídricas iguales o menores a el 20%, podían determinar que se puede producir una sequía. Pero para eso tenía que ocurrir, por lo menos, en un periodo que sea de 3 meses o más. Para eso simplemente los tipos comparaban. Che, ¿hubo más sequía? ¿O el valor de la situación hídrica fue más negativo o no? Que este 36 milímetros. ¿Fue más negativo para febrero que estos 25? O sea, ¿estuvo para acá abajo o no? Y así. Entonces, lo primero que hacen es poner ese valor del 20%, poner qué es lo que ha pasado cada año con respecto a la situación hídrica y ver si el valor de la situación hídrica de un año es igual o menor a la del 20%. Vamos a ver. Acá tenemos un periodo. 0 igual, menos 1 igual. Otro periodo. Menos 2 es menor a menos 1, ¿no es cierto? ¿Hay más deficiencia o no? Sí, profe. Menos 3, ¿hay más deficiencia o no? Sí, hay 1 milímetro más de deficiencia. Vamos a otro valor. Menos 40 es menor a 39, a menos 39. Menos 74, miren, ahí se fue al diablo. ¿Sí? Pero, ¿se acuerdan que les dije que tiene que ser periodo de 3 meses o más? Entonces tenemos que encontrar esos periodos de 3 meses o más. Y llegamos al periodo de 3 meses y de 4 meses. En el año 88 vemos que se produjeron deficiencias importantísimas.
Vamos a usar solamente estas que están acá. 3 meses o más. Las demás no vamos a utilizarlas, de acuerdo a la metodología que utilizaron Damari y Pascal. Veamos. 0 milímetros es igual a la del 20%, sí. Menos 3 está debajo, digamos, es una intensidad menor de deficiencia que la de menos 1, sí. Menos 2 es igual. Menos 4 es menor a menos 2 en el mes de agosto. Menos 4 es igual acá a la de septiembre. Menos 3 es menor a la de menos 1. Menos 17 también en el caso de noviembre a 14 milímetros de deficiencia. Ahora, yo tengo que ir anotando mes a mes, año a año, perdón, cuántos periodos de sequía hemos tenido. Y ojo que solamente se tratan de cuando tenemos 3 años seguidos o más. 3 meses seguidos o más. Entonces, volviendo a lo mismo, ¿qué es lo que se anota? Se anota, ¿cuándo se inicia? Se inicia en abril del 88 y termina en junio del 88. ¿Está anotadito? ¿Cuánto dura? 3 meses. ¿Cuál va a ser el valor de la situación hídrica? Y acá esto es posiblemente lo más complicado que ustedes puedan llegar a entender. La situación hídrica que se llega a poner acá en la parte de intensidad es la que tiene menor probabilidad de ocurrencia. ¿Por qué? Porque me da una recurrencia mayor. Entonces, vamos a ver qué es lo que estoy hablando porque me están hablando en chino. 0. Este valor es 0. Estamos hablando de este periodo. ¿Me siguen? Presten atención todos, por favor. 0. ¿Qué probabilidad tiene? Del 20%, profe. Bien, del 20% que ustedes lo ven está acá. No, y se matan. ¿Cómo vuelvo? Acá. Vamos a la pluma. 0 tiene una probabilidad del 20%. Menos 3, ¿qué probabilidad tienen? Y agarran el primero que encuentran, el más bajo. ¿Qué probabilidad tiene? Del 0,5%, profe. ¿Me dicen específicamente? 5%. ¿Sí? Menos 2, ¿qué probabilidad tiene? Y agarran el más bajo. 2%. ¿El cuánto? 20%. 20%. Bien, entonces dije que lo que tienen que anotar es el valor de la situación hídrica que tenga la menor probabilidad. Anotan menos 3, cuya probabilidad es del 5%. Ocurre en el mes de mayo. 5% equivale 1 cada 20 años. Eso es lo que tienen que poner. ¿Hacemos esta de acá? ¿Ya están muy aburridos? Ya termino con esto, ¿eh? No, hacerles el otro a ver que ellos lo resuelvan. Vamos, entonces, para acá. Vamos, chicos, vamos, ya queda poquito de clase, vamos. Tenemos 4 milímetros de deficiencia. ¿Qué probabilidad tiene? Chicos, 5%. 5%. Este otro 4 milímetros, ¿qué probabilidad tiene? 20%. 20%. Bien ahí. Vamos acá. Probabilidad. 10%. 10%. Acá los quiero ver. 17. Entre un 20 y un 10%. Exacto, o sea, estaría acá más o menos la mitad. Entonces, ¿cuál es el que menor probabilidad tiene? Este, agosto.
¿Sí o no? Sí. Sí, profe. Bien, entonces del 5%, eso es lo que se anota. Situación hídrica, -4, 5%, ocurre en el mes de agosto y equivale a 1 cada 10, cada 20 años. ¿Está bien? Entonces, esa es la metodología para trabajar con esto. Es, a lo mejor, lo más complicado es buscar la probabilidad más baja. Pero ojalá la hayan aprendido. Cualquier cosa, bueno, estamos en consulta. Y por último, simplemente que hay métodos para mitigar la sequía. Y están relacionados con la oferta de agua y con la demanda de agua. Yo simplemente les voy a nombrar, porque ustedes lo tienen escrito acá, ¿sí? Y ustedes lo van a ver en cada materia con respecto a cada cultivo. ¿Por qué? Porque se trata de utilizar mejor y con mayor eficiencia las reservas que tenemos, ¿sí? Primero, ¿se acuerdan de que de los embalses salen una serie de canales que llevan hacia los lugares donde se tienen que regar, hacia las fincas, ¿sí? ¿Saben que existen unas pérdidas tremendas cuando los embalses, como los transportes de agua, no están lo suficientemente recubiertos? Por lo tanto, eso se tiene que tener en cuenta. Cuando sean ustedes ministros de la producción, esto van a decir, che, a mí me han enseñado alguna vez que esto hay que mirarlo. También se tiene que conservar o aumentar la capacidad de infiltración a través de conservar los suelos. Una de las características que van a ver en suelo es que tiene que mantenerse o hacer las labores culturales para conservar la estructura del suelo, reducir la evaporación del suelo, realizar prácticas, ¿sí?, de riego, donde ustedes han calculado lo que corresponde a la cantidad específica de agua que tiene que tener un cultivo para un determinado periodo, de acuerdo a los cálculos que han hecho de evapotranspiración, ¿sí? Como también desarrollo de nuevas fuentes para incrementar los recursos que se deben suministrar. En muchos países se reutilizan las aguas residuales, obviamente no en forma directa, sino que se le hace un tratamiento. Una adecuada utilización de las aguas subterráneas y fósiles. La otra vez me tocó ir a Tucumán en una reunión donde la gente de La Rioja estaba desesperada porque el agua fósil que estaban sacando para regar las producciones que tienen se estaba terminando y estaban extrayendo cada vez de la parte más profunda, y al extraer la parte más profunda estaban extrayendo también los minerales que eran tóxicos para las plantas. En otros lugares del mundo, como en Israel, inclusive en el sur de la Patagonia, se desaliniza el agua del mar, pero tiene un costo altísimo. O realizan siembras artificiales, lluvias artificiales, ¿sí? Otros que están relacionados a la demanda, que tiene que ver, en este caso, con medidas que tiendan a reducir al mínimo el consumo. Y ojo que, también hay una responsabilidad desde el punto de vista social de cada casa. Cuando sale una señora así simplemente con una manguera a regar todo o a limpiar la vereda de su calle, pero el 70% del agua dulce se la lleva a la agricultura. Por lo tanto, ustedes con respecto a la estimación del agua, tienen que saberlo. ¿Y cómo usar eso? ¿Sí? Y por supuesto, está relacionado también, o tenemos que tener métodos para reducir al mínimo los impactos y las pérdidas. Y no lo voy a nombrar, simplemente voy a mostrarles que ustedes pueden leerlo de acá. Lo que sí me tomé el laburo de ver, existen algunas,
estaba relacionado con otro tema que lo voy a dejar acá porque ya lo tengo muerto, y esto va más bien... Rafi, ¿dejo de grabar? Sí, por favor. Bueno. Y gracias